El modelo agroexportador en Argentina se desarrolló entre los años 1880 y 1930, en el marco de la expansión de la Segunda Revolución Industrial, principalmente en Gran Bretaña, y que luego se extendió a otros países, algunos europeos como Francia y Alemania, y a los Estados Unidos en el continente americano durante la segunda mitad del siglo XIX. Las relaciones internacionales se organizaron de acuerdo con los principios del liberalismo económico, que sostiene que idealmente las relaciones entre los países deben ser reguladas por el mercado, sin interferencias por parte de los estados. Se conformó entonces una organización del mercado mundial conocida como División Internacional del Trabajo, en la que se separaron las tareas entre los países industrializados que producían bienes industriales o manufacturas, y los países productores de materias primas y alimentos como la Argentina. Gran Bretaña fue la potencia industrial más importante del siglo XIX, pero experimentó profundas transformaciones. Los campesinos emigraron hacia las ciudades industriales. Este éxodo rural implicó la reducción de la producción de materias primas y alimentos, el despoblamiento del campo y el crecimiento de las ciudades, debido a la instalación de fábricas y al aumento demográfico. La venta de productos manufacturados aumentó significativamente y generó la acumulación de capital que se utilizó para contratar más trabajadores, expandir la capacidad de producción o comprar mayores volúmenes de materias primas a los países periféricos. En cuanto a la tecnología, se destacaron los avances en la comunicación y los transportes, con el telégrafo, los grandes buques a vapor y el ferrocarril. Argentina se insertó en la División Internacional del Trabajo como proveedor de materias primas y alimentos, en particular lana, carnes y cereales, para las potencias industriales, al tiempo que recibía de estas manufacturas, capital e inmigrantes. El liberalismo económico estableció que las relaciones entre los países debían ser reguladas por el mercado sin interferencia de los estados, pero la actividad industrial generó mayores excedentes que la producción de materias primas, y por ello puede decirse que la División Internacional del Trabajo generó un comercio desigual. ¿Qué factores de la producción entraron en juego y cómo? El factor tierra está vinculado a las campañas militares de 1879 y 1884 para ocupar las tierras de las fronteras indígenas. El Estado favoreció la concentración de la tierra en manos de las familias más adineradas de la sociedad pampeana, conformando la oligarquía terrateniente, y la existencia de grandes latifundios. La unidad productiva pasó a ser la estancia. Los dueños de las tierras debían invertir en la construcción de aguadas y molinos, tanques australianos, alambrado de los campos, y debían organizar las zonas de cría y engorde del ganado. La ganadería se expandió hacia las zonas semiáridas de la región pampeana. Se importaron nuevas razas bovinas y ovinas, que eran alimentadas con especies forrajeras como alfalfa y afrechillo, cultivadas por los inmigrantes en tierras arrendadas a los grandes propietarios. Con el avance del tendido del ferrocarril y la demanda mundial de alimentos, las tierras pampeanas incrementaron su valor y se generó una mayor acumulación de poder en manos de los propietarios. En esta etapa se consolidó el papel de la sociedad rural argentina. Los capitales extranjeros invertidos se relacionaron con los excedentes generados en los países industrializados y la búsqueda de oportunidades de negocios para mejorar sus ganancias. Los capitales ingleses se orientaron a préstamos al Estado Nacional, a frigoríficos, a la construcción de ferrocarriles y de puertos. El Estado Nacional garantizaba su rentabilidad y otorgaba a las empresas las tierras a cada lado de las vías. El diseño del ferrocarril fue radial, con centro en la ciudad de Buenos Aires y su puerto. Los capitales franceses se destinaron a infraestructura de transporte para unir los puertos de Rosario y Bahía Blanca. Este tendido ferroviario era semicircular y atravesaba la provincia de Buenos Aires de norte a sur. Los capitales alemanes otorgaron préstamos al Estado y se concentraron en las comunicaciones, con el telégrafo y la producción y distribución monopólicas de la electricidad. Finalmente, los capitales estadounidenses se especializaron en la producción de bienes personales como dentífrico y productos de tocador, y en la venta de vehículos que se importaban en partes y se ensamblaban en Buenos Aires.
Una gran cantidad de inmigrantes procedentes principalmente del sur de Europa llegaron a Argentina durante esta etapa. La presencia de extranjeros llegó a su valor máximo en 1914, representando el 30% de la población total del país. La gran inmigración influyó en el poblamiento del país, en el proceso de urbanización, en el crecimiento de las grandes ciudades, principalmente de la región pampeana, aunque también Mendoza experimentó un marcado crecimiento demográfico. Esta inmigración también influyó en la transferencia de pautas culturales. El ferrocarril, construido por el Estado para lograr la integración física del territorio hasta 1870, estuvo a partir de 1880 a cargo de empresas extranjeras inglesas y fue clave para explicar el poblamiento del territorio argentino. Puso en valor las tierras con aptitud agrícola-ganadera, facilitó la instalación de los inmigrantes, el traslado de mercancías y la salida de los productos hacia las ciudades portuarias. En torno a las estaciones ferroviarias se fundaron pueblos, ciudades y colonias agrícolas. Las áreas no atravesadas por el ferrocarril quedaron al margen del crecimiento económico. El Estado favoreció la libre circulación de bienes y capitales, promovió la organización jurídica y monetaria del país, contrajo créditos en el exterior destinados a inversión en el desarrollo y hasta 1870 se encargó de la expansión de la infraestructura de transporte a través del ferrocarril. El modelo agroexportador generó asimetrías territoriales. Se diferenciaron etapas en el proceso de expansión de las actividades agropecuarias, especialmente en la producción de lana, carne y cereales. En estas etapas se modificaba la distribución territorial, se incrementaba la superficie según la demanda y el precio internacional, o se incorporaban nuevas técnicas y mejoras. El modelo agroexportador tuvo un continuo crecimiento económico hasta 1914, cuando debido al inicio de la Primera Guerra Mundial se interrumpieron las exportaciones a Europa. El crecimiento no fue equilibrado, generándose asimetrías territoriales. Las asimetrías territoriales se tradujeron en la existencia de una economía pampeana, con inversiones extranjeras, puertos de exportación, frigoríficos, estaciones del ferrocarril y abundante mano de obra inmigrante, y una economía extrapampeana orientada al mercado interno, con un crecimiento demográfico producto de la inmigración europea en aquellos lugares integrados a través del ferrocarril. El excedente generado en el país no quedaba donde se producía la riqueza, sino que se dirigía al exterior o se concentraba en la ciudad de Buenos Aires, donde se localizaban las sedes de las principales empresas extranjeras. Se pueden identificar dos fases en la economía pampeana. Los principales circuitos productivos de la región pampeana eran el ganado ovino para la obtención de lana y el ganado vacuno para la obtención de carne y productos agrícolas como trigo, maíz y lino, todos destinados al mercado externo. Las principales economías regionales fueron la producción azucarera, la vitivinicultura, la ganadería ovina y la explotación del quebracho. La economía extrapampeana no podía producir los alimentos demandados por el mercado europeo a un precio similar al de la región pampeana, debido a la distancia a los puertos de exportación. Sin ayuda del Estado, los pobladores migraban hacia las principales ciudades de la región pampeana en busca de empleo. Se destacaron la producción azucarera en Tucumán, la vitivinicultura en Mendoza, la ganadería ovina en Patagonia y la explotación del quebracho en el norte de Santa Fe. La crisis económica de 1929-1930 provocó la ruptura del mercado mundial de materias primas y alimentos. Los países centrales cerraron sus economías, conformaron mercados regionales como el Commonwealth, del que Argentina quedó excluido, y comenzó a intervenir el Estado en la economía. La caída de la demanda de materias primas y alimentos provocó la crisis del modelo agroexportador y el surgimiento de un nuevo modelo, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones.